vive esta situación, se da cuenta cuán pequeños somos, cuán poco es la vida, cómo vale la vida y cuánto dependemos de un poder mayor. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Aún los que están en la primera fila, ¿qué pueden hacer contra las armas, contra otras cosas? Solo es Dios, pero en medio de esta situación yo también veo que la gente está entendiendo esto, porque las personas no ven que la vida sea pasajera, no ven que la eternidad es lo más importante de su vida, hasta toparse con estas situaciones, estas circunstancias. Y hay mucha gente que ha abierto su corazón para Dios. Yo no sé, pero entiendo que por alguna razón Dios ha permitido también todo esto. Y Dios tiene fruto para él. Yo estoy seguro que hay muchas personas que están abriendo su corazón. Y se ve, ¿no?, que nosotros mismos, su propia iglesia, necesitamos más. Necesitamos acercarnos más a Dios. En esta última, bueno, ustedes conocen la noticia de esta mañana, ¿no?, de la OEA y la declaración del presidente y la reacción de algunos y otros. Y yo decía que necesitamos tener la sabiduría de Dios. Necesitamos pedir por la sabiduría para nuestros líderes, para los cívicos, para que haya, no sé, una cosa inteligente, algo que también pacifique, porque también están habiendo muertes, están en varios lugares atacando y quizás, digo yo, este asunto de la OEA sea la intervención divina para parar esto. No sé. Yo simplemente quiero ver que nosotros interpretemos a la luz de Dios. Y cuando estaba orando al Señor por la sabiduría, yo me topé, bueno, primero, a mí me gustaría que veamos la Biblia, porque sabe que aquí hay, por ejemplo, dos ejemplos que me gustan. Una de Eliseo, por ejemplo, está en Segunda de Reyes, capítulo 6. Quiero que vean todo esto que voy a compartir en esta mañana. Tengo tantas cosas que hablar, tengo tanto que Dios me mostró. Y muy precioso, de verdad. No me va a alcanzar el tiempo, pero por lo menos algo vamos a hablar. Lo que voy a hablar ahorita es más actual, más de nuestro momento que estamos viviendo. No, en Segunda de Reyes, capítulo 6, ahí vemos la historia de la situación del país, ¿no?, donde que estaba muy mal Israel y especialmente Israel del norte, que casi nunca se acercó a Dios. Israel del norte fue una parte de Israel que nunca tuvo un rey bueno, ninguno de los reyes, si ustedes leen esto. Pero dentro de eso había hombres de Dios, había profetas de Dios que libraban al pueblo, y uno de ellos era Eliseo. Y Eliseo estaba viviendo en esa época donde los sirios, ¿no?, que era un ejército muy grande, los sirios venían y Israel estaba prácticamente indefenso. Pero ese hombre de Dios, no sé si podemos leer algo, quizás no conviene, está en Segunda de Reyes 6, dice, ponerme,
En el versículo 8 dice que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Los sirios estaban en guerra. Y consultando, dice el rey de Siria con su siervo, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, 6:8, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. ¿Sí? En su celular. Ahí hay una Biblia también. O si alguien bueno, que no sé. Yo le voy a ir leyendo y ustedes también conmigo, ¿no? Está en Segunda de Reyes, capítulo 6. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, versículo 9, envió a decir al rey de Israel. Mira, el varón de Dios le estaba aconsejando al rey de Israel. El rey de Siria dijo: aquí va a estar mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y dice entonces, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, señor rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Amén. Este profeta Eliseo podía ver todos los planes del rey de Israel, del rey de Siria. Entonces dice: envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche. Incluso el rey de Siria dijo: bueno, como el que mira, el que sabe las estrategias. Segunda de Reyes estamos, ¿sí? Capítulo 6. Y ahora, en el versículo 13, como descubrió el rey quién era el que estaba, que el profeta, ¿no? Estaba entendiendo eso. Dice, versículo 13, y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe para aprenderlo. Y le fue dicho: he aquí, él está en Dotán. Entonces el rey envió allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: ¿no es este el camino? Ni es esta la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, estaban ciegos, ¿no? Dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria.
Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Dice: pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron las bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. Miren cómo aquí es tan tremenda la cosa. Aquí hay tantas cosas que aprender. Una de las cosas es que en la batalla hay ejércitos celestiales. Hay un Dios poderoso que puede hacer, que puede dar victoria. Amén. Y miren, pero debe haber alguien de Dios, un profeta de Dios, alguien que escuche y que le diga, ¿no? Y que aconseje para tener esa victoria. Amén. Y él sabía, iban los sirios a un lugar y Eliseo le decía al rey: no vayas por allá porque ahí está el ejército sirio. Y aquí está, o sea, desbarataba todos los planes de los sirios. Amén. Y yo creo que hay varias cosas aquí. Amén. Otra de las cosas es que Eliseo, teniendo el ejército y todo eso, o sea, tuvo una gran victoria, pero no por medio de matar, sino con paz. Si se dan cuenta, le dijo le pidió a Dios que los hiera con ceguera, que estén ciegos. Y estando ciegos los condujo, ¿no? Ahora los voy a llevar donde está el profeta. Él mismo les dijo eso. Y los condujo y los metió en medio de la ciudad. En medio de la ciudad de Samaria, donde ahí estaban rodeados. Amén. Y después, yo digo, ábrenle los ojos, y se encontraron ahí en cautivos en medio de Samaria. Y el rey le dice: ¿los mato? ¿Los hacemos matar? Y él dijo: no, dale más bien comida, que coman y vuelven. Amén. Y dice que nunca más volvieron a atacar. Amén. Hay cosas que nosotros necesitamos aprender. Yo sé que hay mucha gente que está arriesgando su vida, ¿no?, delante de todos. Pero las verdaderas batallas, ellos no las van a ganar. Y menos siendo gente de paz en esa manera. Pero hay forma de, siendo gente de paz, ganar las batallas. Y eso es con Dios. Amén. Eso es con Dios. Dios tiene las estrategias. Amén. Tengo otro pasaje que me gusta, que está en Primera de Reyes. Perdón, en Segunda de Samuel, capítulo 5. Y este pasaje, solamente les voy a comentar un poco en el 5. Ahorita les digo. Es cuando apenas David no es proclamado rey. Después de ser proclamado rey, él toma Jerusalén, ¿no? Y se va a vivir ahí, ¿no? Después de que primero estuvo como rey 7 años en un lugar que se llamaba Hebrón. Pero él después va y se instala en Jerusalén, ¿no? Toma la fortaleza de Sión y se va a ese lugar, y desde ahí empieza a reinar. En el versículo 17 fue su primera batalla como rey. Pero miren, yo quiero que veamos Segunda Samuel 5, 17. Y miren lo que pasó.
Versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, se fue al lugar donde estaba el cuartel, digamos, ¿no? Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Y miren lo que hizo. Y entonces dice, consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Estamos, o sea, es como decirle, Señor, ¿será que vamos a vencer si voy en contra de los filisteos directamente? Yo les pido que ustedes tomen todas estas palabras y lo apliquen a la situación actual. Vean. Yo creo que Dios nos da sabiduría, porque vamos a orar un poco más al finalizar. ¿Y Dios qué le dice? Versículo 19 en la mitad, y luego dice, y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Amén. Primero consultó a Dios, entonces Dios le dijo, sí, yo estoy contigo, ve contra ellos. Y versículo 20, y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Pero luego, versículo 22, otra vez vinieron, ¿no? Dice, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, miren, otra vez, David sabía que no había victoria sin Dios. Él tenía que recibir la estrategia de Dios. Y dice, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Miren, Dios le da instrucciones específicas. Y David lo hizo así, como Jehová lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Claro, ¿cómo no tener victoria si Dios estaba ahora ya yendo por delante? Amén. Dios es un Dios de guerra. Pero miren el corazón de David. ¿Qué es lo que hace? Quizás no vamos a leer los versículos, pero ¿qué viene después? En el capítulo 6 relata cómo David quería hacer llevar el arca de Dios a Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que David buscaba la presencia de Dios. Amén. El arca es como para nosotros nuestra relación con Dios. Él quería que Dios estuviera en medio de él, que estuviera cerca. Amén. Y claro, vemos que él no lo hizo de una buena manera al comienzo. Y al final estuvo el arca. Llevó el arca de Dios. Llevó esa presencia. Él era un hombre de comunión con Dios. Miren, por ejemplo, en contraste con el anterior rey, Saúl. Saúl se olvidó del arca. Saúl solo se acordaba del arca cuando estaba en problemas. ¿Amén? Siempre que venía a los sitios, ahí va a Dios. Pero David no era así. David es un hombre con un corazón conforme al corazón. Desde muy joven, él compuso muchos de los salmos, los compuso sirviendo a su familia como pastor. Él era el pastorcito de las ovejas. Y ahí cantó, y muchos de los salmos, varios de los salmos, no todos, pero varios de los salmos fueron compuestos ahí. El corazón de David era un corazón que amaba la presencia de Dios. Era un corazón que no solo buscaba a Dios en los momentos difíciles,
Y aquí se ve también. Él consultaba a Dios, Dios lo guiaba, él sabía, él tenía la certeza de que era Dios el que le daba la victoria. Y yo creo que también nosotros necesitamos entenderlo. Yo tengo parientes que han estado ahí en la primera fila y a veces me critican que yo estoy orando, que estos días he estado aquí buscando, perdiendo algunos kilitos de pura alegría. Amén. Porque yo entiendo. Ellos no entienden. No son ni cristianos. Pero bueno, nosotros no estamos para aparecer delante de los hombres, sino hacer nuestra parte. Que yo creo, nadie lo ve, pero creo que eso es lo más importante de las batallas. Amén. Entonces, aquí, David tenía ese corazón. Ahora, mi hermano, después de ver esto, les quiero mostrar, ahora que estaba orando, y yo le pedía sabiduría a Dios para los cívicos. Y me fui a Santiago, ¿no? Se me llevó el Señor. En Santiago, capítulo 1, miren, en Santiago capítulo 1 dice lo siguiente, versículo 5, estamos hablando de que nuestros líderes tienen que tener sabiduría, saber leer bien el momento. O es el momento de rechazar todo lo que ofreció el presidente, o es el momento de aceptar las condiciones y después seguir con otras estrategias. Yo no sé. Pero en la carta de Santiago dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 5. Amén. Aquí está, por si acaso. Dice más, si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios. Y dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Amén. Cuando queremos pedir sabiduría, hermano, tenemos de Dios la sabiduría, tenemos disponible, y no se enoja Dios, no nos reprocha de pedirle sabiduría. Amén. No nos reprocha. Pero dice el versículo siguiente, que es muy interesante. Dice, pero pida, ¿cómo? Con fe, no dudando nada. Y aquí está pues el problema. Amén. Porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, pedir con un corazón así que de repente está a un lado, como la ola del mar, ¿no? Arriba, abajo, arriba. Y dice, versículo siguiente, no piense, dice, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, nuestra parte es que nuestra fe, pedir las cosas con fe y con una fe firme. Amén. Y no sé cómo lo ve usted, pero yo le decía, Señor, yo no sé cómo está mi fe. Porque de repente se ven las cosas bien, ¡ay, qué alegría, tenemos la victoria! ¡Bum! Bajan las cosas y ¡ay, estamos todos apocados! Por lo menos eso yo he visto en mi corazón. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y una de las cosas que yo entendía es que mi fe no era suficiente. Que necesitábamos trabajar en nuestra fe. Que necesitábamos tener esa fe firme. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones sean contestadas. Nuestras oraciones por sabiduría en este caso. Amén. Si queremos tener la sabiduría, si queremos entender, leer los tiempos, pero no con una visión humana
ni con mucha inteligencia, porque ¿cuántos de nosotros tomamos decisiones en este tiempo por temor? Tomamos decisiones porque nos parece inteligentemente, hacemos una lectura del panorama, pero según nuestra pequeñita visión, que no es una visión total. Pero ¿qué nos conviene? Nosotros escuchar al que todo lo ve. Amén. Al que ve, como le decía el rey, como le decía a Eliseo, su siervo, al rey le decía a su siervo, Eliseo lo ve todo. Hasta lo que haces en tu recámara más oculta. Amén. Nos conviene sabiduría del cielo, nos conviene que Dios nos muestre. Y en vez de estarnos ahí de arriba abajo, yo no sé, yo tengo mucho temor de ver las noticias, porque me influyen mucho. Y he estado un buen tiempo en estos días, así cerrado a las noticias y buscando al Señor. Y cuando hago eso, mi fe empieza a crecer. Yo creo que es tiempo de ayunar y orar, hermano. Es tiempo de buscar realmente y de afirmar nuestra fe. Amén. Es tiempo de mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Yo decía en mi pensar, no sé si será Dios. Yo pensé cuando vi esta mañana lo que pasó, que los de la OEA dieron su informe y luego de que Evo Morales dijo ya va a haber elección. Yo pensé que Dios nos estaba contestando, porque las cosas estaban muy feas. Se escuchaba que mucha gente estaba yendo a Cochabamba, mucha gente estaba en Yapacaní para venir acá armándose y con muchas cosas, no sé. Y yo no puedo ahora decir exactamente, todavía lo veo así, como que sería bueno aceptarlo, obviamente con algunas condiciones, que haya, ¿cómo podemos decir? Amnistía, ¿no? Porque si no va a venir a perseguir a todos los policías y a todos los que están identificados con la oposición. A pedir una amnistía donde el exterior, ¿no? La misma OEA y el mismo gobierno se garantice, y luego pacificar todo y esperar las elecciones. Y que haya también intervención en la designación del órgano electoral, intervención de la oposición, intervención incluso de los organismos internacionales, ¿no? la Unión Europea, etc. Ese era mi pensamiento, todavía es mi pensamiento, y estoy orando para ver qué es lo que Dios quiere. Pero mire, yo digo que quizás eso solo fue mi cabeza. Y Dios me está mostrando con estas cosas que no debo ver mucho con mi inteligencia, porque mi inteligencia es muy limitada, sino debo escuchar a Dios. Y para que Dios me dé sabiduría, mi fe no tiene que ser fluctuante, como parece que es. Yo le pedí al Señor, ayúdame, ¿por qué está así mi fe? ¿Por qué de repente me veo tan desanimado, otro rato tan alegre? Y no sé. Y el último pasaje que quiero que veamos es otro salmo, un salmo de David. El Salmo 27. David me inspiró aquí. En el Salmo 27. Mira, me admira, hermanos, la estabilidad de David. Miren lo que dice en este salmo. ¿Lo tienen? Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea, él era el que le mostraba las cosas. Cuando Él es la luz, su luz de uno, quiere decir que es Dios el que le muestra las cosas. ¿Amén? Porque podemos vivir con
con la luz humana, con la luz de la mente, con la luz de, no sé, inteligencia, etc. Pero cuando dice que Dios es mi luz, quiere decir Dios es quien me guía. Dios es quien me abre los ojos, porque si Dios es tu luz, ¿quién te muestra las cosas? Dios, ¿ya? La luz, ¿qué hace? Manifiesta todo, dice la Biblia. La luz lo manifiesta todo. Y le dice, ¿de quién temeré? Dice, cuando Dios es mi luz no puedo temer. Jehová es la fortaleza de mi vida, dice. O sea, mi fuerza no está en mi fuerza humana, mi juventud. Yo otro día estaba diciendo, caray, a veces no sé hasta dónde ni poder llegar con esto de mi pierna. Pero eso no es mi fortaleza, es Jehová, dice. Y ahí dice, ¿de quién he de atemorizar? Y miren el versículo 2, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. No, Dios lo libró. Ustedes se acuerdan que los que conocen la historia, Saúl lo persiguió con todo el ejército, con los hombres más escogidos, ¿no? Los mejores, los de élite, y por dos veces Dios en medio de su ejército, en la cueva, ¿se acuerdan? En la cueva lo puso en sus manos, y después otra vez en el monte, otra vez lo puso en sus manos. Y Dios, igual que Eliseo, si se dan cuenta, David, con un corazón conforme al corazón de Dios, no lo mató. ¿Están ustedes entendiendo cosas de Dios? No lo mató. Y dice aquí, versículo 3, es el versículo que, qué hombre. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso es fe. Eso es una fe que no es como la onda del mar, ¿no? Que va de una parte a otra, como dice Santiago, que es la fe que no recibe sabiduría. Era la fe de un hombre que, hermanos, yo no sé, un rumorcito de que van a venir aquí a atacar la ciudad y ya van a estar. Pero dice, si acampan contra mí, no temerá mi corazón. ¿Qué corazón? Qué hombre extraordinario, qué cosa había hecho Dios tan poderosa en él. De eso yo quería hablarles después, pero no va a haber campo. Del ministerio del Espíritu en nuestro corazón. Que muchas gentes confunden mucho el ministerio del Espíritu con el poder, pero el ministerio del Espíritu hace esto que hizo en David. Si ustedes quieren, para la próxima semana, si van a venir, lean 2 Corintios 3. Ahí vamos a ver un poco cómo Dios, por medio del ministerio del Espíritu, nos transforma en otra clase de hombres, como David. Y dice él, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y luego del siguiente versículo vemos un secreto. Dice el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Cuál era su oración? Dice, esta buscaré, su oración y su acción, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, ¿no? Para preguntar, para hablar ahí en su templo. Amén. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el templo era un lugar físico donde descendía Dios. Pero nosotros sabemos que el templo de Dios somos nosotros. Amén. Y esta expresión de que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, quiere decir que yo esté en esa comunión continua con Dios todo el tiempo, que nos está en nuestra mano, está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, habita en nosotros. Pero ¿cuántas veces en todo el
el día lo ignoramos. Estamos tan distraídos en nuestra vida y lo ignoramos. Dios quizás nos ha dado estos días, hermano, para concentrarnos en el Señor, para aprovecharlo, para estar en su presencia y aprender y hacer como David, pidiéndole. Y dice, yo le he demandado. Hermanos, ni nosotros mismos en nuestras fuerzas podemos estar en la presencia de Dios. Él le pedía a Dios que lo mantenga en su presencia. Amén. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. No solamente lo pedía, sino se había decidido, esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y para qué? Para contemplar su hermosura. Amén. Habla de adoración. Habla de, no sé, de ver un poco más a Dios. En la palabra que yo les iba a compartir, no hay tiempo, está en 2 Corintios 3:18, que dice que si nosotros miramos como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Aquí dice yo, para contemplar su hermosura y para, dice después, y para inquirir en su templo. Es en esa postura y en esa posición que yo creo se pueden levantar los Eliseos de Dios. Se pueden levantar las personas que descubren las estrategias de Dios para sus batallas. Amén. Aquí la palabra de Dios nos da a nosotros, a su iglesia, lo que está esperando Dios. Amén. Y así nosotros podremos ser, mis hermanos, buenos intercesores. Porque, hermano, usted escucha cada intercesión, ¿no? Cuidado, ¿no? A ver, oramos cualquier cosa los seres humanos. Yo sé que Dios nos mira, ¿no? Pero es mi hijo chiquito, no sabe mucho, pero no somos efectivos. Las oraciones procedentes del temor no son efectivas. Las oraciones, como dice, cuando mi fe es como la sonda del mar, que van de un lugar a otro. Dice el Señor, no espere el que tenga esa fe que recibirá cosa alguna del Señor. Todo el mundo habla de recibir de Dios, que Dios escúchame, que esto. Pero Dios nos muestra, tiene que haber firmeza. El corazón de David era firme, porque él había demandado a Dios. Él le había pedido, Señor, no, yo quiero que sea lindo, que sea fácil estar en tu presencia todo el tiempo. Que sea una experiencia maravillosa. Tú ayúdame, porque yo solo no puedo. Y lo buscaba. Y podía contemplar la hermosura del Señor. Amén. Estos días yo lo vi en mi vida. Hubo tiempos así muy difíciles en que yo pude estar en paz, con una paz grande. Y la situación estaba muy fea. Y muchas veces, ¿no? El enemigo viene a perturbar nuestra fe, a sacarnos del templo, podemos decir, a sacarnos de esa comunión. Especialmente cuando creemos lo que vemos. En el capítulo 4, más allá de donde habíamos visto, de 2 Corintios, dice que nosotros vemos las cosas que no se ven, ¿no? Es un versículo, ahorita se lo muestro, pero eso también es verdad. Él dice, 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando las cosas que se ven. O sea,
sea, no actuando con una inteligencia humana, sino escuchando, sino inquiriendo la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es lo que no se ve. Hebreos 11 dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve con estos ojos, ¿verdad? Pero se ve con los ojos espirituales. Amén. Hermanos, pidámosle a Dios esto. Si amamos nuestra Bolivia, si amamos toda esta situación, y hermanos también, si vamos a seguir, porque yo estoy viendo esta situación, esta cuestión de esta lucha, no es solamente de este tiempo, va a durar mucho. Quizás el paro, no sé, dure, no dure, pero esto va a durar. Si queremos una victoria total, que se vaya ese autoritarismo, ¿cómo puede un presidente causar tanto temor en su pueblo? ¿Cómo puede un gobernante ser así? ¿Cómo no puede ser un ser generoso? Nosotros necesitamos un gobernante diferente. Sí, pero esto él está regalísimo. Sabemos que aunque ahora ha dado un margen, ¿no? Como que ha perdido una batalla y dice ahora va, pero durante el tiempo hasta llegar a las próximas elecciones no sabemos lo que puede hacer. Pero si nosotros somos estrategas y somos los guerreros de Dios, nosotros entenderemos y sabremos qué orar, orar específicamente, hacer lo que el Señor nos manda y si en algún momento Dios nos muestra, aconsejar. Nuestras autoridades también necesitan consejo, pero que haya un Eliseo, o si no oremos que haya un Eliseo al lado de ellos, que haya un hombre sabio que mira lo que los hombres no ven. Amén. Oremos. ¿Qué les parece si oramos? La misma oración de David. Padre, Señor, tú en este tiempo nos has dado tiempo. Nos has sacado de nuestras labores cotidianas y nos has dado más tiempo, Señor. Señor, que en este tiempo nos acostumbremos a tu presencia. Que en este tiempo restauremos, Señor, aquello que debía estar todos los días en nuestras vidas, la comunión contigo. Como David que dijo, yo he demandado que esté en tu casa todos los días. Nosotros, Señor, te pedimos y demandamos que nuestra vida, nuestra inteligencia, aunque sea, se reduzca, para que nuestro oído espiritual se abra, para que nuestra vista espiritual te vea, sea consciente de ti y de lo que dices y de tus palabras. Señor, queremos ser útiles en este tiempo. Queremos estar, Señor, en el lugar que la iglesia debe estar. Y que quizás es el lugar donde casi nadie puede estar, sino tus hijos, que tenemos el ministerio del Espíritu en nuestro corazón, tenemos tu presencia. Que sepamos y que busquemos hasta que tú nos concedas, porque tú eres un Dios de gracia. Y Señor, no lo pedimos por nuestra santidad personal, por algo grande que hayamos hecho, sino por tu pura gracia, para que nuestra fe sea firme, que como David, Señor, no sea movido por el temor, no se ha movido porque lo que se ve, los ejércitos que estaban alrededor de él, como a Saúl lo movieron de tal manera que él desobedeció y se precipitó a hacer el sacrificio. Pero así como David, Señor, que era firme, que no fluctuaba, así oramos, queremos ser, Señor. Y hoy en este tiempo que tenemos
Espíritu, que tenemos la promesa, nosotros podemos serlo con mucha más ventaja aún que David. Y te pido, Señor, restaura nuestra comunión, restaura nuestra vista espiritual, como tristemente sucedió, que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. A nosotros damos fe, no queremos incredulidad, queremos fe. Señor, queremos vivir en esa firmeza, Padre, y clamamos ahora a ti. Y Señor, como dice David, esto he pedido a Jehová, esto buscaré. Y Señor, ayúdanos. Señor, queremos decirte que haremos tiempo para buscar, que pasaremos, Señor, como David pasaba en el desierto con las ovejas, alabando en tu presencia, Señor. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Que Dios nos use más efectivamente en este tiempo. Yo creo que vamos a... me pidió un tiempo para orar. Si usted trajo su ofrenda, puede depositarla ahora o al final. Y también oramos para que Dios les provea, amén, nos provea a todos que estamos en una situación donde nadie está recibiendo sueldo, donde estamos así. Dios lo va a hacer, amén. Y más si le buscamos, así como hemos recibido la palabra. Amén. Así que en este momento yo le voy a dar el micrófono aquí. Que nos guíe.